Fármacos antitubérculos. Vamos a empezar por la definición. La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa de evolución crónica, prevenible y curable, que es causada por una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis, afectando a grupos socialmente vulnerables. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre la infección y la enfermedad de la tuberculosis se divide en esta. Puede ser una infección tuberculosa o una enfermedad tuberculosa. ¿A qué se llama infección? Es el periodo en el cual el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándole primoinfección tuberculosa, que se desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si yo me contagio, pero no voy a presentar ninguna sintomatología, entonces quiere decir que mis defensas han actuado de manera adecuada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si mi inmunidad está baja? Entonces recién se presenta la enfermedad tuberculosa. Es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o la infección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo síntomas y signos. Entonces, si mi inmunidad está disminuida, ya sea por alguna razón, desnutrición, otra enfermedad puede ser de una patología de base, diabetes, hipertensión, obesidad, entonces en ese tipo de patologías puede disminuir mi inmunidad, en el cual el bacilo de Koch puede causarme signos y síntomas, lo que queremos decir los sintomáticos respiratorios. Es aquella persona que tiene tos y expectoración por más de 15 días. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa. Aquí tenemos un flujograma de los síntomas respiratorios. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente viene a nuestro consultorio y nos dice que está tosiendo por más de 14 días? Igual o mayor a 14 días. Entonces, esta persona presenta tos y expectoración por 15 días o más, solicitar una vaciloscopía seriada de esputo en ese mismo momento. Ahora, dependiendo de eso, si el resultado de la vaciloscopía es positivo, registrar en el libro de pacientes e iniciar tratamiento de primera línea inmediatamente. Ahora, si el resultado nos sale negativo, bueno, realizar un tratamiento por 10 días, pero sin fármacos quinolonicos o sin quinolonas, como dice en el flujograma. Entonces, en 10 días el paciente debe retornar. Si hubo remisión de los síntomas, se le da el alta médica. Entonces no podemos pensar, simplemente puede ser una bronquitis, una faringoamigdalitis, una laringitis, una bronquiolitis, dependiendo, ¿no? Entonces, que ha evolucionado bien con el tratamiento que hemos dado. Pero si este paciente indica que no ha presentado mejorías, debemos solicitar entonces otra vez, en este caso, según este flujograma indica, solicitar un cultivo y referir a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo, digamos, en el cual debemos hacer. Para que en un hospital de segundo o tercer nivel hagan otro tipo de estudios para ver y descartar que este paciente es tuberculoso. Ahora también existen definiciones actuales en esta norma que ha sido publicada desde 2017 y ha sido actualizada y modificada algunas cosas. Entonces, tuberculosis presentiva se refiere a un paciente que presenta síntomas o signos subjetivos de tuberculosis, anteriormente conocido como sospechoso de tuberculosis. Esa es una definición. Y otras definiciones actuales son casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados. Es aquel que tiene una muestra biológica positiva de vaciloscopía, cultivo o una prueba molecular, como ser el XPR-MT para MTB/RIF. ¿Ya? Entonces, para personas que son resistentes a la rifampicina, quiere decir. Todos estos casos deben ser notificados inmediatamente si inició o no el tratamiento. Casos de tuberculosis clínicamente diagnosticados. Es aquel que ha sido diagnosticado con tuberculosis por un médico quien ha decidido dar al paciente un ciclo completo de tratamiento. O sea, los tratamientos de primera línea, que decir. Esta definición incluye casos diagnosticados sobre la base de anomalías a los rayos X, histología subjetiva y casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. Si estos casos clínicamente diagnosticados o posteriormente
posteriormente resultan ser bacteriológicamente positivos, antes o después de comenzar el tratamiento deben ser reclasificados como bacteriológicamente confirmados. Entonces, puedo preguntar, por ejemplo, una muestra biológica positiva con vaciloscopia y cultivo o prueba rápida molecular, ya, como es el XPEN para multidrogos, resistencia a rifampicina, u otros estudios. Todos estos casos deben ser notificados independientemente si inicio o no tratamiento. Corresponde a caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado. Entonces ustedes colocarán. Ya. Ahora, en los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de tuberculosis también se clasifican por uno, localización anatómica de la enfermedad, historia de tratamientos previos, resistencia a los medicamentos y condición de VIH. Entonces, la clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad puede ser esta, una tuberculosis pulmonar o una tuberculosis extrapulmonar. Si fuera una tuberculosis pulmonar, entonces el estudio bacteriológico está confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que puede afectar al parénquima pulmonar, al árbol traqueobronquial. Ahora, si es una tuberculosis extrapulmonar, el estudio bacteriológico y clínicamente está diagnosticado de tuberculosis puede afectar a otros órganos como sea la pleura, los ganglios, el abdomen, tracto urinario, piel, articulaciones, huesos o meninges. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tuberculosis ha afectado a todos nuestros órganos. Hasta el momento los únicos que, como se podría decir, se han salvado es el cabello. Por lo demás, todos nuestros órganos están afectados del TB. ¿Listo? Clasificación basada en la historia de tratamiento de tuberculosis previo. Entonces son dos tipos, pacientes nuevos y pacientes previamente tratados. Los pacientes nuevos son los que nunca fueron tratados para tuberculosis. Ahora, los otros son los que recibieron tratamiento antituberculoso menos de un mes y lo han dejado o han dejado de seguir el esquema de tratamiento que les hemos dado. Ahora, la otra clasificación en este punto 2 sería pacientes previamente tratados, que recibieron un mes o más de un mes los fármacos antituberculosos y estas se han reclasificado por los siguientes resultados de su tratamiento. Puede ser paciente con recaída, paciente con fracaso, paciente con pérdida al seguimiento u otros pacientes previamente tratados. Entonces, los pacientes con recaída son declarados pacientes con recaída son aquellos pacientes que han sido anteriormente declarados curados o que cumplieron el tratamiento y son diagnosticados con episodios recurrentes de tuberculosis. Puede haber, pero en este caso puede ser por una reactivación o una reinfección. ¿Ya? Ahora, los pacientes con fracaso son aquellos pacientes que previamente tratados por tuberculosis y su tratamiento fracasó al final de su esquema de tratamiento, o sea, puede ser el quinto o el sexto mes. Pacientes con pérdida al seguimiento son tratados previamente por tuberculosis y su tratamiento fracasó al final de su tratamiento más reciente. O sea, el paciente no siguió el tratamiento adecuadamente y al final ya este paciente ya fracasó porque no cumplió el tratamiento. Es lo que nos quiere decir paciente con pérdida al seguimiento. No cumplió hasta los dos esquemas, fase de sensibilidad y fase continua. Otros pacientes previamente tratados son cuyos resultados después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado, transferencia desconocida. Es decir, si nosotros trabajamos en un centro de salud, digamos como ser en Ancoraimes, entonces este paciente vemos clínicamente que es compatible con tuberculosis y les referimos a la ciudad para que sea atendido por un hospital de segundo nivel por neumología, entonces este paciente no acude, pero nosotros ya lo hemos diagnosticado, digamos, todo daba por la clínica, pero este paciente no acude, a eso se conoce como transferencias desconocidas, nunca volvió a acudir más al centro de salud a nosotros referimos. Entonces, puede ser otra pregunta de examen. Pacientes previamente tratados se clasifican de la siguiente manera: pacientes con recaída, pacientes con fracaso, pacientes con pérdida del seguimiento y pacientes previamente tratados.
Todos o ninguno. ¿Listo? Se considera, mediante la clasificación de la historia clínica de tratamiento para la tuberculosis, en pacientes nuevos son aquellos nunca fueron tratados por tuberculosis, pues una pregunta, o fueron tratados de tuberculosis más de 2 meses, ¿ves? Entonces ustedes ya más o menos se darán cuenta cómo va a ser la pregunta. Hay otra clasificación basada por el estado de VIH. Pacientes con tuberculosis y también diagnosticados de VIH bacteriológicamente y clínicamente confirmados y diagnosticados de tuberculosis y tienen un resultado confirmado de VIH positivo o posterior. Viene el paciente, le atendemos, todo compatible con tuberculosis y luego solicitamos en el laboratorio una prueba rápida para VIH y nos sale positivo. A eso se refiere. Pacientes con tuberculosis y sin VIH, bacteriológicamente y clínicamente son diagnosticados de TB, pero con resultado negativo. Pacientes con tuberculosis y en estado de VIH desconocido. Bacteriológicamente y clínicamente confirmado y diagnosticado de TB, pero no tiene prueba de VIH. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, puede ser que estos pacientes hemos diagnosticado que tienen tuberculosis, estamos ya en el tratamiento de la primera fase de sensibilidad, pero nunca le han hecho la prueba de VIH. A eso se refiere con eso. Diagnóstico de la tuberculosis. Ya, sabiendo todo eso, que tenemos que hacer un buen examen físico, anamnesis, epidemiológicamente, preguntando al paciente con quién está, si ha habido con pacientes que han tenido tuberculosis anteriormente. Entonces ya nos vamos para nuestro diagnóstico objetivo y el método clínico. Motivo de consulta, como ya dije, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, tratamientos previos, antecedentes familiares. Ahora, la otra manera de diagnosticar sería por estudios bacteriológicos, como es la baciloscopía. De esputo y de flema es el método de diagnóstico más fácil y accesible. Se observa el microscopio directo con la técnica de Cien-Nielsen. Se observa el bacilo ácido alcohol resistente, en el cual se le abrevia como BAR. Entonces nos pueden dar los siguientes resultados, ¿no? Nos dice que es de 1 a 9 BAR. Entonces nosotros lo tenemos que interpretar de esta manera. Digamos, en laboratorio solamente nos reportan esto. Resultado BAR de 1 a 9. O resultado BAR, 1 cruz, resultado BAR, 2 cruces, resultado BAR, 3 cruces. Entonces nosotros ya tenemos que tener el concepto de qué quiere decir esto. Si nos sale el resultado de 1 a BAR, que es decir, bacilos contables en el extendido, se considera el resultado positivo. Entonces hay que hacer otra prueba posteriormente, ¿no? Positivo, si nos da de positivo BAR 1 cruz, entonces quiere decir que de 10 a 99 BAR se encontraron, o sea, bacilos ácido alcohol resistente se encontraron en 10 campos. Si nos sale el resultado positivo 2 cruces para BAR, entonces de 1 a 10 se encontraron bacilos ácidos resistentes en 50 campos, se observó al microscopio, ¿no? Y si nos sale 3 cruces, se observó 10 a bacilos ácidos resistentes en 20 campos. Entonces, eso es lo que nos quiere indicar estos resultados. Ahora, tenemos el otro, que es el cultivo. Es el método más de mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis. Y nos va a dar el resultado así. El cultivo, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Igual debemos interpretar nosotros. Si nos sale el número de colonias de 1 a 19 colonias contables, también ya nos dice que sí. Si nos sale una cruz positivo, entonces quiere decir que en 20 a 100 colonias se encontraron en el cultivo los bacilos. Si nos sale 3 cruces, si nos sale 2 cruces, más de 100 colonias se encontraron. Y si nos sale 3 cruces, colonias incontables. O sea, ya es este dato específico ya que este paciente tiene tuberculosis. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, ¿ya? Entonces, puedo hacer una pregunta, ¿no? Puedo hacer una pregunta por decirte el método con mayor sensibilidad. Todos son diagnósticos de tuberculosis. El método clínico, los estudios bacteriológicos como ser baciloscopía, cultivo, puedo colocar. Pero el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis es, ustedes marcarán, cultivo.